Bueno, hace un par de días se produjo el cambio de gabinete donde Christian Monkeberg dejó el Ministerio de Vivienda y asumió el de Desarrollo Social. Una cartera que tiene muchos retos por encima, por ejemplo, la distribución de cajas de alimentos en el país, la tarea de ayuda social a muchos ciudadanos o participar en infinitas tomas de decisiones. Bueno, queremos hablar de todos estos nuevos desafíos con el nuevo ministro de Desarrollo Social, Christian Monkeberg. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, ministro. Buenas noches, encantado, Gonzalo. Bueno, ministro, en primer lugar quisiera saber actualizado cuál es el balance en la distribución de las cajas de alimentos para Chile a nivel nacional. Sí, bueno, hemos hecho un esfuerzo gigante en la distribución de las cajas de alimentos y hasta el día de hoy ya estamos en el número de 757.000 y fracción, lo que es un número importante. Recordemos que esto partió el 29 de mayo. Y hay un compromiso de parte del presidente que nos pidió a los gobiernos regionales y en general a todo el gobierno avanzar en una mayor distribución y una mayor celeridad. Es un buen número, sabemos que no es suficiente, sabemos que hay que hacer un esfuerzo y redoblar el esfuerzo, pero se está trabajando con la máxima celeridad para llegar con la mayor prontitud posible a la mayor cantidad de familias. Hoy día, 757.000 y fracción de cajas ya entregadas a diferentes familias a lo largo de todo Chile. Sí, ministro, se espera más o menos para mediados de este mes, 20, 21 de junio, al menos haber distribuido 1,5 millones de cajas y la verdad es que la tarea se ve bastante compleja. O sea, del total que usted señala de las 757.000, 517.000 solamente aquí en la región metropolitana, en el resto del país solamente 200.000 cajas. Esto ya está en marcha. Pero hay ejemplos de algunos alcaldes, incluso de su sector, que han probado otro tipo de medidas de inyección directa de recursos, por ejemplo, a través de chequeras electrónicas, depósitos en el carnet de identidad, a través de los códigos QR, que les permita a la gente con un monto de dinero, por ejemplo, comprar en los almacenes de barrio. ¿Se va a implementar algo así para sumarlo a lo de las cajas de alimentos? Mire, hoy día el desafío es terminar con la distribución de cajas de alimentos lo más rápido posible. Evidentemente lo que están haciendo algunos alcaldes es un complemento y un muy buen complemento, porque además tiene el agregado que permite que las familias puedan adquirir los diferentes productos en los locales de barrio y genera también un grado de reactivación importante en diferentes sectores. Lo bueno de las cajas de alimentos en esta etapa es que evita que las personas salgan a la calle. Y eso ya es muy importante. Y lo que están haciendo los alcaldes es un complemento. Respecto a si se evalúa en adelante hacer ajustes o modificaciones a la distribución de cajas de alimentos como se está llevando adelante ahora, todo depende primero de la emergencia sanitaria y de la disponibilidad de que las personas puedan salir o no a la calle con mayor facilidad, dependiendo si los niveles de contagio van disminuyendo. Eso es evidente. Y el presidente está en permanente evaluación de las diferentes medidas que se están adoptando. Lo importante ¿Pero a usted le gusta el es reaccionar modelo, a tiempo. ministro, como para poder sumarlo? Porque así como vamos y las distintas proyecciones hablan de que esto se va a extender por bastante rato más. Todo apunta a que por lo menos hasta las primeras semanas de agosto esto va a permanecer. Entonces, independiente del esfuerzo de las cajas que se están entregando, bueno, estas cajas entiendo que están diseñadas para durar 10, 15 días. Bueno, esas primeras cajas se van a acabar. ¿Qué viene después? Ya estamos hablando de un horizonte no lejano, de 2 semanas más. Sí, estoy de acuerdo. Y efectivamente los dos modelos son muy positivos. Y en eso hay que hacerlo absolutamente claro. Ninguno es mejor que el otro. Uno tiene una mayor dificultad de distribución y por algo el gobierno estamos empeñados en llegar lo más rápido posible a la mayor cantidad de familias. Y el otro también tiene la dificultad de que las personas y de las familias no se expongan y no salgan en situaciones de emergencia. Pero los dos son absolutamente complementarios y en evaluación permanente. No podemos negarnos a ninguna de las fórmulas y con el presidente estamos evaluando las diferentes alternativas. Hoy día la distribución de las cajas y evaluando cómo funciona lo que los alcaldes han ido haciendo y realizando en cada una de las comunas. Y se va a tomar como corresponde la decisión para que una vez que se distribuya la totalidad de las cajas de alimentos, ver las decisiones que se van a tomar hacia adelante. Ministro, ¿iba a pasar? Si son nuevas cajas de alimentos o se avanza a una fórmula distinta. Eso, para terminar el punto y solamente para quedar súper claro, entonces, una vez terminada esta etapa, ¿se está estudiando también la posibilidad de que exista esa nueva modalidad, por ejemplo, la entrega de un voucher o una gift card o algún sistema de compra?
Mire, hoy día la mayor obligación y exigencia es terminar con la distribución de las cajas. Sí. Y el presidente y en el gobierno se está evaluando todas las alternativas, evidentemente, para poder tomar una decisión como corresponda. Puede ser, a lo mejor, una nueva distribución de cajas de alimentos o a lo mejor un complemento con lo que están haciendo los alcaldes. Todo está en evaluación. Hasta el minuto, la distribución de cajas ha resultado bien, con las dificultades que significa, evidentemente, de poder obtener todos los productos, de embalar, de distribuir, de entregar en las diferentes regiones y en las diferentes comunas, en concordancia y en coordinación con los alcaldes. Pero estamos llegando y lo estamos demostrando y vamos a cumplir con las exigencias que el presidente nos dijo de 1,5 millones en unos pocos días más. Y ya estamos en 757.000. Pero todo lo demás se está evaluando, evidentemente, para ver cómo camina lo de los alcaldes, cómo funciona ese sistema. Puede ser una mezcla de los dos. Bueno, es un tema que lo vamos a resolver y bajo la dirección del presidente y bajo las decisiones del presidente en los próximos días, de todas maneras. Ministro, usted como desarrollo social, me imagino que tiene puesto la preocupación en todas las necesidades de la población vulnerable en el país, pero me imagino que con los más vulnerables aún más en términos de focalizar el esfuerzo. Por ejemplo, ¿cuántas cajas de alimentos se han repartido en un campamento como el de Alto Hospicio en el norte, donde han tenido que estar en cuarentena, donde incluso hay muchas familias, por lo menos son 4.000 familias que no tienen ni agua? Tenemos problemas en los campamentos. Y en eso es una de las primeras medidas que vamos a meternos de cabeza mañana. Y lo cuento, porque la realidad de campamentos se vive dura por parte de la familia y la conozco muy bien con motivo del Ministerio de Vivienda. Hoy día tenemos 802 campamentos a lo largo de todo Chile, 47.000 familias en campamentos. Y la distribución de las cajas de alimentos, que es a través de los municipios, nos ha costado que llegue a los campamentos. Entonces estamos viendo la manera de buscar una manera de distribución directa a los campamentos. Perdón, y lo ministro. Vamos a conversar y ya lo estamos. Sí, perdón, para entender por qué no han podido llegar, por ejemplo, a Alto Hospicio con cajas de alimentos. Alto Hospicio, Gonzalo, y los 802 otros, campamentos a lo largo de todo Chile. Por dar un ejemplo. Sí, bueno, porque lo que pasa es que la distribución de cajas es con los municipios. Y evidentemente están los campamentos y también está el resto de las familias que viven en viviendas más estables, no precarias, como son las familias de campamento. Y había una dificultad en la entrega de campamentos. El último registro que tengo yo en lo personal, que lo tomé desde el Ministerio de Vivienda que nos hicieron llegar, no supera las 3.000 cajas de alimentos entregadas en campamento. Entonces ahí es donde tenemos que hincarle fuertemente el diente ahora, para que empiecen a llegar de manera importante, masiva y de manera expedita. Vamos a buscar una fórmula de distribución mucho más directa porque no están llegando a las familias de campamentos como nosotros quisiéramos con la celeridad. Son los lamentables ripios que de repente se empiezan a visibilizar, a encontrar y que tenemos que ponerle acelerador a fondo. Es uno de los temas que tengo que resolver y tenemos que resolver lo antes posible porque lo empezamos a visibilizar el jueves o viernes cuando hicimos un catastro de los lugares donde se estaba llegando. Desde el Ministerio de Vivienda nos damos cuenta que efectivamente en los campamentos hay una dificultad en la entrega. Falta de coordinación con los municipios, los equipos no están llegando como corresponde. Las dos alternativas pueden ser, pero tenemos que resolverlo y pronto, porque son 47.000 familias. 47.000 familias en todo Chile que viven en estos 802 campamentos y no pueden seguir esperando y no puede ser que familias de barrios más consolidados sí las reciban y familias de campamento no. Eso lo tenemos que corregir con la rapidez y la urgencia que requiere la necesidad de la familia. Eso lo vamos a hacer ya. Ministro, bueno, la gente de los campamentos, por cierto, pero hoy día se suma cada vez más gente que está necesitada. Chile se está empobreciendo y son familias que incluso están dentro del marco de clase media, que están muy vulnerables por todo lo que está pasando, gente que está sin trabajo. Todos esperan de una u otra manera, o la mayoría, algún grado de soporte y de ayuda. Por eso que también imagino que ustedes tienen expectativas en esta posibilidad de un acuerdo que se está negociando. Entiendo que usted ha participado en las tratativas, sí, en las reuniones con los partidos de la oposición. Entiendo que ya hay una fecha entre martes y miércoles para establecer un preacuerdo. Sí, se ha avanzado bien, porque hay un grupo de economistas que está trabajando, que todos los conocemos, y además están trabajando en subgrupos. Trabajaron todas las jornadas de hoy día domingo y de ayer sábado, aparte de los días de semana, de lunes a viernes,
Y en paralelo también la Comisión de Hacienda del Senado, que están incorporados ciertos diputados, también sesionó el día sábado, sesionó el día de hoy. A mí me tocó estar ayer, hoy día estuvo la ministra del Trabajo. En ambos casos también ha estado el ministro de Hacienda y todos los equipos técnicos también estuvieron invitados alcaldes. El objetivo es llegar, y también el ministro Alvarado, el objetivo es llegar lo antes posible con un acuerdo. Y hay buena sensibilidad, disposición de todos los parlamentarios que están ahí presentes. ¿Ministro? Uno se da cuenta inmediatamente cuando hay una disposición para llegar a ese acuerdo. Y lo que se busca, Gonzalo, sí, precisamente es aumentar la cobertura en cuanto a la cantidad de personas que se puedan ver beneficiados, por ejemplo, con este ingreso familiar de emergencia, el IFE, que se conoce. Aumentando, primero, que no sea decreciente. Segundo, aumentar la cobertura, la cantidad de personas que pueden acceder a este beneficio. Y también aumentar los montos que recibe mes a mes o que recibirán mes a mes las familias producto de este ingreso familiar de emergencia. Y por lo tanto, los grupos de más bajos ingresos, pero también los grupos de ingresos medios que perdieron sus ingresos formales, que no están recibiendo ingresos formales producto de la emergencia, podrán postular y acceder a este ingreso familiar de emergencia. Claro. Sí, por eso partía con eso, con la pregunta, porque en el fondo ha aumentado el espectro de necesidad de familias que necesitan un soporte y va a seguir aumentando probablemente. Ministro, entre 8 y 12 mil millones de dólares es el Fondo de Estabilización Económica, es tal vez uno de los focos de ahorro que podrían utilizarse para enfrentar todo lo que está pasando. Los ahorros son para usarlos en emergencias y esta es la madre de todas las emergencias, dice el exministro Andrés Velasco. ¿Coincide? ¿Es el momento en que se debe echar mano a estos ahorros? Sí, y hay coincidencia desde el presidente hacia abajo. Y nosotros seguimos, evidentemente, los lineamientos que el presidente nos señala en situaciones de emergencia, porque la situación que vivimos en marzo o abril es muy distinta respecto a la situación que estamos viviendo hoy día. Es mucho más profunda. Y por eso el llamado que hace el presidente para que lleguemos a un acuerdo que es muy distinto al acuerdo inicial que salió del Congreso, porque se pensó que la situación a lo mejor no iba a ser tan profunda desde el punto de vista de la emergencia económica que están viviendo las familias. Pero esto ha evolucionado de manera más profunda y por lo tanto ese es el llamado que hace el presidente, recoge la magnitud del problema y el sentido es utilizar más recursos y hacer más esfuerzos, precisamente en la línea de lo que estábamos conversando, que no es solamente el IFE, que es un ingreso familiar de emergencia, sino que también un fuerte reimpulso reactivador con mayor inversión pública, pero también, por ejemplo, para que ministerios como el de Vivienda o el de Obras Públicas produzcan una reactivación económica importante a través de la realización de obras, de proyectos de vivienda, pero también un reimpulso para facilitar la inversión privada. ¿Y un fortalecimiento de la protección del empleo? Totalmente, que ese era el otro punto que me quedaba por decir. Sí, que también se está negociando, ¿no? Fortalecimiento de la protección, claro, fortalecimiento de la protección del empleo, un mejoramiento del ingreso familiar de emergencia para las familias que lo están pasando mal y que perdieron todos sus ingresos formales, una mayor inversión pública para generar actividad económica, empleo y además el beneficio, por ejemplo, no solamente de empleo, sino que de la construcción de viviendas sociales que muchas familias se van a ver beneficiadas, y también mayor inversión privada, facilitar la inversión privada con diferentes instrumentos, como pueden ser incentivos tributarios, que eso ya está en manos de la discusión y del ministro de Hacienda, para poder ir resolviendo, prepararnos a lo que va a ser levantar la economía ¿Ministro? del país y generar empleo. Sí, me quedan un par de preguntas breves. En el fondo, para cerrar este tema del acuerdo, ¿el gobierno necesita negociar con la oposición? ¿Necesita de la oposición para manejar esta pandemia? Honestamente. De todas maneras, aquí nos necesitamos todo. Diálogo, 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 hasta que duela. Yo creo que es la única receta. Y hay que trabajar unidos, respetar las diferencias, evidentemente, porque las tenemos, y ser capaces de ponernos de acuerdo. Yo creo que estamos en una situación bastante límite y creo que el presidente ha hecho un llamado y lo ha hecho permanentemente, lo hizo ayer, lo volvió a hacer hoy día, y la oposición lo ha recogido de buena forma. Pueden haber matices, diferencias, pero creo que vamos a llegar a buenos entendimientos. Se requiere de la oposición, se requiere de la ciudadanía, se requiere de la sociedad civil, se requiere de los empresarios. ¿Por qué? Porque tenemos que ir en ayuda de todos los chilenos que lo están pasando mal. Ministro, y es el minuto de hacerlo correctamente. ¿Se requiere de RN en el comité político?
Dicen que es De una de las todo. razones por las que usted llega al comité político. Mira, el presidente tomó una decisión y eso fue el día jueves. Se produjo una adecuación de funciones de cada uno de nosotros. Yo estaba en el Ministerio de Vivienda haciendo una pega que me encanta, que es una maravilla, y el presidente me pide la situación de pasar al Ministerio de Desarrollo Social. Lo mismo el ministro Sebastián Sichel. Sebastián pasa a la presidencia del Banco del Estado, que juega un rol clave en el proceso de reactivación económica, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios. Y también para los deudores. Ministro, y justamente... las personas, y lo mismo pasa con el Sí. ministro Ward, que va al ministro de Vivienda. O sea, son ajustes que el presidente Sí. toma su decisión, Y cada son uno en su- funciones distintas y tenemos que hacerlo, Sí. y hay que trabajar. Sí, finalmente, ya que lo mencionó, para terminar la entrevista, ¿es un peso especial tomar el rol del ministro que estaba mejor evaluado por la ciudadanía? A ver, la experiencia que deja Sebastián en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es incalculable, como lo fue también la experiencia que dejó de su trabajo el ministro Moreno anteriormente. Y lo mismo ocurre, la experiencia que yo recojo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ministerio tremendamente social, me permite también realizar de buena manera el desempeño como ministro de Desarrollo Social y Familia. Lógicamente, yo parto de la base del buen trabajo que realizó Sebastián como ministro. Y a partir de eso, mejorar, potenciar y llegar a más familias lo más rápido posible, que es lo que se venía haciendo y es lo que nos ha pedido el presidente. El presidente lo primero que me dijo, cuando me encarga la designación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la urgencia en una red de protección social a las familias lo más rápido posible en épocas de emergencia, que es lo que hemos estado conversando en estos minutos. El acuerdo, avanzar y poder entendernos de mejor manera, sobre todo con la oposición. Yo feliz de poder hacerlo. Muy bien, ministro Cristian Monkeberg, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.